Aquí estoy, César. Un abrazo para ti. Buenos días, Juan Pablo. Buen día, hermano. Juan Pablo, ¿qué ocurrió en el día de ayer? ¿Cuál es tu interpretación de los hechos? Mira, yo tengo la misma incertidumbre y confusión que tiene mucha gente, ¿no? Yo estuve en ese acto, compartí con María Corina. Ella salió cuando terminó la actividad primero que yo. Después salí yo y bueno, siempre esas salidas, César, son complicadas porque uno tiene que evitar que lo agarren, etcétera, etcétera, ¿no? Yo ayer pensé que el más vulnerable iba a ser yo, pero terminó produciéndose la detención de María Corina. Lo que sé es lo que ha salido en los medios porque yo con ella no he hablado y lo que ha salido en sus redes. Es decir, ella fue detenida. Además de eso, hubo una persona que recibió un disparo de bala y ella anuncia que hoy estará conversando con todos nosotros para explicar qué fue lo que pasó. A mí me parece que hay mucho de irregular alrededor de todo eso, mucho de irregular, mucho también de confusión y yo diría que de confrontaciones internas del propio chavismo madurismo, ¿no? La detención, quién la ordenó, fue algo que decidió alguien de alguno de los grupos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, quién ordenó que la liberaran, quisieron amedrentarla. Es decir, hay muchas dudas alrededor de eso y yo obviamente prefiero que María Corina dilucide las que ella pueda dilucidar, porque algunas cosas tampoco las sabrá ella. Lo cierto es que, uno, no va a ir nadie a la calle y fueron multitudes. Dos, María Corina Machado no va a aparecer y apareció, pero también apareciste tú que estás en condición de clandestinidad. Eso ya de entrada fue una bofetada para los que estaban augurando el fracaso de la jornada de ayer. ¿Cómo la interpretas? Mira, César, la jornada de ayer para mí es memorable porque lo que ha vivido Venezuela no es cualquier cosa, hermano. Aquí ha habido una persecución muy férrea en contra de los venezolanos. Aquí hubo 28 personas muertas entre el 29 y el 30 de julio de este año, del año pasado. Aquí además de eso, se detuvo a 2.500 personas. Aquí ha habido torturas. Aquí murieron 3 personas en la cárcel. Todo eso genera miedo. Hubo persecuciones impresionantes días antes de la actividad de ayer. La detención del yerno de Edmundo González, la detención de Carlos Correa, defensor de derechos humanos, la detención de Enrique Márquez. Solamente en el estado de Trujillo detuvieron 12 personas, en el país detuvieron unas 20, 25 personas. Es decir, generaron todo un clima para tratar de desestimular la participación de la gente. Y yo te puedo decir que yo estuve ayer ahí y yo vi una multitud. Es más, vi llegar la marcha de los chavistas, porque como tú sabes, cada vez que hacemos algo, ellos intentan hacer algo paralelo, el mismo día, a la misma hora, en un lugar cercano, y eso lo hicieron ayer. Y yo vi llegar esa marcha, era una marcha, si algo es escuálido, era esa marcha, y uno ve el contraste de las dos actividades y uno se da cuenta que hay una cantidad importante de venezolanos. Ah, yo hubiera querido más gente, claro. Claro que sí, pero también tengo que entender la circunstancia que estamos viviendo y tengo que entender que hay un pueblo que está dispuesto, indignado y dispuesto a seguir luchando por su libertad. ¿Y ahora qué viene, Juan Pablo? Mira, yo creo que viene resistencia, resistencia pacífica, desobediencia civil, lucha no violenta. Nosotros tenemos que seguir. Si distintos países del mundo han logrado liberarse de dictadores gorilas como el señor Nicolás Maduro, Venezuela también lo va a lograr. Yo veo el caso, por ejemplo, de Ceausescu, veo el caso de Milosevic y veo otros casos que podríamos conversar y me doy cuenta que cuando un pueblo se organiza y un pueblo sale adelante, un pueblo puede vencer a un dictador. Como decía Juan Pablo II, el dictador no es más que una persona, no tengamos miedo. Así que tenemos la responsabilidad de seguir. Yo no creo que Maduro salga hoy fortalecido para nada. Allí tienes la presencia de presidentes. Estaba en un programa ahora en una televisora colombiana y decía, bueno, están llegando los presidentes. Llegó el presidente de Cuba, que no es ningún presidente, es un dictador. Y después no pudieron decir a más nadie, no había más nadie. Entonces, no, bueno, el representante o el embajador, pero ¿dónde están los presidentes? Definitivamente, Maduro es un tipo repudiado por los venezolanos y desconocido por el mundo entero. Y nuestra responsabilidad es seguir generando presión interna, internacional y generando acciones que socaven las bases que todavía sustentan a ese dictador.
Estás en condición de clandestinidad y fue una hazaña total tu aparición en el día de ayer, como lo fue la aparición de María Corina Machado. Dices que no has podido hablar todavía con ella. No te voy a preguntar cómo es el día a día tuyo ni la manera como logras tus comunicaciones, pero ¿tienes información? ¿Has logrado hablar con Edmundo González Urrutia? ¿Tienes información de lo que va a hacer él el día de hoy? ¿Dónde se encuentra? No he hablado, entiendo que está en Dominicana, pero no he hablado con él. Él ha dicho que él quiere venir al país, que tiene la actitud, la disposición de venir al país, pero bueno, tú y yo sabemos que eso es complicado por la situación que el país está viviendo. Los expresidentes de IDEA han dicho que están dispuestos a acompañarlo, pero sabemos que no es tan sencillo porque sabemos quién tiene el control territorial del país, y ese dictador Maduro cerró las fronteras, no solamente las fronteras terrestres, sino las fronteras aéreas por 72 horas. Entonces yo veo complicado que Edmundo pueda venir. Ojalá que él tenga alguna fórmula para hacerlo, porque lo ha dicho, pero más allá de eso hay una disposición de dar un testimonio, y yo creo que eso es muy válido. Ahí tienes a Edmundo dando testimonio, ahí tienes a María Corina dando testimonio, y tienes a gente que está totalmente dispuesta a seguir dando esa pelea para lograr que esto en Venezuela cambie. No ha sido fácil todo el esfuerzo que hemos hecho. No sabes cuánta gente me desaconsejó ayer ir para esa actividad a la que fuimos. Pero yo creo que no tenemos alternativa, hermano. O sea, tenemos un país que está esperando liberarse de esto, y eso pasa también por dar testimonio. Las dictaduras también caen con testimonios, y si nos tocó hacerlo, lo hacemos, conscientes de los riesgos que podemos correr, pero conscientes también de que la recompensa va a ser la democracia, la libertad, el regreso de la gente que se fue y el inicio de un gran proceso de reconstrucción nacional. Eso me anima mucho. Gracias, Juan Pablo. Y estamos contigo. Juan Pablo. Muchas gracias, hermano. Guanipa.